Hola, en este primer video se va a ver lo que es el primer punto del libro. Entonces sería primero comentarles que este autor, Floyd, y como cada autor tiene su particularidad de expresarse, también de manejar los conceptos acá, y entonces recalcar que pueden haber muchísimos libros, muchísimos autores de este curso que es en circuitos eléctricos. Lo importante es recordar que a pesar de que cada uno a veces lo diga de manera diferente, a veces de manera clara o de no tan clara, todos intentan llegar a lo mismo. Todos intentan llegar a lo mismo. ¿Ok? Entonces veamos el primer punto. Este primer capítulo está relacionado con lo que son las cantidades y unidades. Y el primer punto que vamos a ver es unidades de medición. Como estudiantes de física o de ingeniería, ya deben haber visto en sus primeros ciclos, en los cursos de física, justamente qué son estos conceptos, por ejemplo, de qué es una magnitud, qué es una cantidad, qué es la unidad de medida, ¿no? Cuáles son también, cuáles son las magnitudes físicas en el sistema internacional, ¿no? Porque en este libro suele asumir que ya se sabe esto. Por eso, o sea, son conocimientos que ya ustedes, si no están acá, si no se ven, tienen que ustedes repasarlos. ¿Ok? De estos temas de entender qué es una cantidad, qué es una unidad de medida, qué es una magnitud, no es complejo, porque es como las primeras bases que se ven cuando se estudia física. Solamente se recomienda que traten de buscar los mejores ejemplos para entender cada una de ellas. ¿Y qué son? Y eso sí, ahí encuentran tutoriales muy didácticos en YouTube. ¿Ok? Entonces vamos. El primer capítulo se llama cantidades y unidades, ¿no? Y unidades de medición. Entonces, veamos, ¿qué es una unidad de medición, no? Entonces vemos un poco en esta parte, son dos hojas, en esta parte, eh, lo, que, lo que es un poco de historia, ¿no? De cómo antes se veía esto de las unidades de medición. Como estudiantes, como les comento que ya somos estudiantes de media carrera, y este curso se da ahí, entonces se sabe lo que es una unidad, ¿no? Se sabe, por ejemplo, que las magnitudes tenemos, por ejemplo, lo que son, primero poniendo los ejemplos, a lo que llamamos nosotros velocidad, a lo que nosotros llamamos aceleración, temperatura, entre muchas otras. Entonces, para explicar antes de entrar a esto de unidades de medición, haciendo un repaso de lo que se ve en física, se explicará lo que es la magnitud, ¿no? Por ejemplo, veamos un carro, veamos este carro de acá. Como podemos ver, por el fondo se podría decir que habría estado en movimiento, ¿verdad? Se hubiera estado moviendo. Entonces, nosotros, al observar, siendo observadores de ese carro, estando quietos, ¿qué podríamos decir? Por ejemplo, les ayudo. Podríamos decir, el carro está en una cierta posición en tal momento y en cierta posición en otro momento. Luego podríamos decir, eh, mira, ha pasado 5 segundos, ha pasado 10 segundos para que se mueva de acá a acá. Entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo en este momento? Nosotros estamos viendo un objeto, que en este caso es el carro, y nosotros estamos eh, fijándonos en características particulares de este objeto, solamente en ciertas características y descartando otras. Porque, por ejemplo, nosotros al decir esté en esta posición este objeto, no nos estamos fijando, por ejemplo, en otra característica de esto que puede ser su color, su tamaño, su forma, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que es una magnitud. Una magnitud, por definición, siendo formales, se puede decir que es un concepto abstracto, es el resultado del proceso de abstraer. Pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Abstraer, qué raro. Entonces, les explico. Abstraer, abstraer es una acción, es como correr, es como bailar, es como pensar. Simplemente que abstraer lo que significa es que una persona se centre en una característica en particular
de un objeto y no se fije en otras características. Cuando nosotros nos fijamos en su posición, como les dije, no nos fijamos en el color y otras características más. Entonces, cuando estamos en ese instante, estamos nosotros abstrayendo. Y cuando determinamos que eh, una característica de ello puede ser la posición, ese es el concepto abstracto, ese es el resultado eh, de haber fijados solamente en una característica. ¿Ok? Ese concepto abstracto lo podemos llamar como, en este caso, posición, ¿no? Posición. Y, y otro nombre para lo que es concepto abstracto es magnitud. ¿Ok? Entonces, magnitud es una palabra que se nos es muy familiar a todos los estudiantes que ya estamos en media carrera, porque justamente los cursos de física 1, se presentan justamente estos conceptos de magnitud, de cantidad, de unidad y de tipos de magnitudes, ¿no? ¿Ok? Entonces, entonces, veamos. Entonces, por ejemplo, ahora si nosotros observamos dos carros, ¿no? Nosotros podemos hablar de su velocidad, ¿verdad? Digo, de su velocidad. Otra, claro, nosotros como personas de nuestro día a día, ya nos hemos acostumbrado, tenemos la idea intuitiva de lo que es la velocidad, ¿no? Pero la velocidad les hago recordar a todos los estudiantes que no sean de ingeniería o no hayan revisado estos conceptos, que la velocidad también es una magnitud, o sea, también es una característica única, o sea, particular de un objeto, ¿ok? Una característica en la que te fijaste, ¿ok? Y nosotros vemos, por ejemplo, en la calle, en las carreteras, las pistas, en las mismas personas. Dime tú que estás ahí. Todos vamos a la misma velocidad, o sea, en la vida cotidiana, todos decimos, oye, está yendo a la misma velocidad, o has usado, o es muy veloz, o él no es muy veloz, ¿no? Entonces, la velocidad, o sea, nosotros para describir esto utilizamos como palabras como, ah, es muy rápido, muy veloz, ah, no, es muy lento, no, es una tortuga, ¿no? Entonces, nosotros como que establecemos eh, diferentes niveles de velocidad, digamos por ahora sí, luego para tomarlo formalmente, ¿ok? Entonces, eso quiere decir que cuando nosotros hablamos de velocidad nos podemos referir a esta en distintos grados, lento o rápido. Pero otra palabra que ya usamos en física nosotros es el llamarlo, por ejemplo, con este tipo de expresiones: 20 kilómetros por hora, 100 kilómetros por hora, ¿ok? ¿Qué quiere decir? A ver si aquí tenemos la idea intuitiva. Cuando decimos nosotros 10 kilómetros por hora y otra cosa decimos que va a 50 kilómetros por hora, nos damos la idea intuitiva de que el que va a 50 kilómetros por hora se mueve mucho más rápido. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, cuando, cuando nosotros reconocemos esto, ¿qué pasa? La palabra magnitud, digamos que está tomando estados particulares. ¿A qué me refiero con estados particulares? Cuando yo digo que la velocidad es de 10 kilómetros por hora, ese es un estado, o sea, está siendo, es un estado ahí particular, o sea, un estado único de 10 kilómetros por hora. Y cuando está, por ejemplo, en 50 kilómetros por hora, es otro estado único, es otro estado particular. A los estados particulares, ya cuando una magnitud toma así esos valores, se le llama cantidad. ¿Ok? Y como pueden ver, hemos usado las palabras 10 kilómetros por hora, 50 kilómetros por hora, no, esas expresiones, ¿no? Y ¿qué podemos ver? Que nosotros, una manera en la que expresemos las cantidades, o sea, los estados particulares de las magnitudes, son usando números y al costado ¿qué usamos? Al costado nosotros, por ejemplo, estamos usando expresiones kilómetros por hora. Ustedes han oído, por ejemplo, cuando decimos 90 metros, o cuando sobre la temperatura hablamos, decimos
20 grados Celsius. Entonces hay un número y hay algo al costado que los acompaña. Y si no estuviera ese algo, nos daríamos cuenta, entenderíamos de qué estuviéramos hablando. Por ejemplo, si yo, si yo voy a una persona y no sé, le digo, ah, yo estoy 20 o yo estoy a 20. Y esa persona tal vez diga, ¿a qué se refiere? ¿20 qué? ¿20 qué? ¿Tienes 20 años? ¿Estás yendo a 20 kilómetros por hora? ¿Tienes 20 grados Celsius? Entiendan que esta palabra que acompaña, o sea, ayuda a aclarar de qué magnitud se está hablando, de qué características está hablando, ¿no? No es lo mismo decir 20 kilómetros por hora, decir 20 grados Celsius, ¿no? Entonces, justamente a eso le llamamos lo que es unidad, unidad de medida, ¿ok? Medida, entienden, porque nosotros estamos como que vemos una característica y las digamos que la estamos cuantificando, ¿no? Con esa unidad de medida, con ese número, ¿ok? Que va a comer 20 kilómetros por hora, 50 kilómetros por hora, así. Espero que hasta el momento que esté quedando todo claro. Ahora, los conceptos que acabo de mencionar son magnitud, cantidad y unidad de medida, ¿ok? Estos conceptos y estas definiciones, sí, dependiendo del lugar donde te estén enseñando, pueden variar. Algunos, como le digo, los autores, algunas instituciones, ¿no? Tienen diversas fuentes, ¿no? Es similar, sí, la idea es similar, pero a veces le ponen otros nombres. Puedo pensar que alguien está en desacuerdo conmigo cuando yo dije que una cantidad es un estado particular de una magnitud, porque tal vez para otra persona no le han enseñado de esa manera, ¿no? Le han dicho que una magnitud puede ser simplemente, no sé, hablar que una magnitud es la velocidad, nada más, ¿no? Pero a mi parecer, según las fuentes que yo he entendido, por ejemplo, aquí puedo citar a lo que es los libros iniciales de Baldor, ese es muy básico, pero ahí se menciona de estas definiciones también, ¿no? Entonces, justamente esa es la idea que se viene de magnitud, cantidad y unidad de medida en lo que es por los libros de Baldor, ¿no? Como repito, otros libros pueden tener diferentes conceptos acerca de esto, pero nada de esos conceptos, o sea, de esas discordancias, de esos desacuerdos y diferencias, va a interrumpir a que ustedes puedan entender esto, porque las ideas, los conceptos, por más que sean diferentes, son similares entre sí y con los ejemplos que les den se entienden. ¿Ok? Ya, entonces ahora sí podemos nosotros comenzar con esto, unidades de medición, ¿no? Entonces un poco de historia, ¿no? En el siglo XIX las principales unidades de medición y peso tenían que ver con el comercio. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, bueno, en el pasado, el comercio, por ejemplo, los mercantes, los mercados, ¿no? Las unidades de medición, o sea, se aplicaban ahí. O sea, ahí es donde se comenzaba con utilizar número, unidad de medida. Número, unidad de medida. Por ejemplo, 20 kilogramos. No, no, no. Ese es tiene un volumen de, no sé, 1 metro cúbico. No es un galón, no, tiene un volumen de 1 galón. Y entonces, principalmente ese era el lugar donde estaban los mercaderes que utilizaban este tipo de expresiones para comerciar sus productos entre ellos, ¿no? Porque ellos no tenían, por ejemplo, como productos vino, por ejemplo, vino, pero ellos no decían, tengo de 20 de vino, no, tengo 5 de vino, no, se utilizaban algo para medir y para saber con cuánto estaban intercambiando, ¿no? A cuánto, qué estaban vendiendo y por cuánto debían venderlo. Entonces utilizaban, no, yo tengo, por ejemplo, no sé ya, un ejemplo loco, ¿no? 5 milímetros cúbicos de vino, ¿ok? No sé, tengo 2 metros cuadrados de tela, no sé, tengo 50 kilogramos de papa, ¿ok? Entonces ellos lo usaban principalmente, como dije acá. Y las unidades de medición y peso tenían que ver con o sea, las de medición, por ejemplo, de peso, o sea, es que se centraban más en medir lo que es el peso, o digamos la masa,
peso no es igual a masa, ¿ok? No es igual a masa. El peso no es igual a masa, eso sí, chicos, revísenlo más atrás. Por su cuenta no es complicado, chicos, ustedes pueden. Ok, entonces, conforme avanzó la tecnología, los científicos e ingenieros vislumbraron la necesidad de utilizar unidades internacionales de medición estándar. ¿Qué quiere decir esto? Em, cuando, cuando se comenzaron entre países a intercambiar productos, si ellos están intercambiando productos, también tienen que estar midiendo lo que están vendiendo, ¿verdad? Entonces, algunos países, como le decimos, tienen, no, para mí yo mido la masa de tal manera, no sé, eh, digamos una unidad diferente a la de kilogramos, ¿no? Con libras más. Si es que esta es la unidad de medida de la masa en ese sistema, ¿ok? Yo mido con 20 libras masa un saco de 50 kilogramos. ¿Me doy a entender? O sea, por otra manera de medir, por ejemplo, cuando hablamos de longitud, una regla, por ejemplo, tenemos una regla mide para nosotros 20 centímetros, ¿no? Pero tal vez otra persona, imagínense, que le diga que no mide, que no lo dice centímetros al final, que dice, no, para mí mide, por ejemplo, unos 15 pies, 15 pies, ¿no? Entonces, lo está expresando con una unidad diferente. Y eso es lo que pasaba en los diferentes, al principio cuando había un comercio internacional, pues, que habían discordancias, habían diferencias entre cómo medían las cosas. Entonces, si tú quieres vender, tienes esa necesidad, ¿qué necesitas hacer? Necesitas que todos se pongan de acuerdo, ¿no? Que todos hablen en el mismo idioma. Entonces, justamente por eso se dice que científicos e ingenieros eh, sentían la necesidad de establecer un sistema de medición, o sea, un sistema de medición estándar. O sea, estándar ahí se refiere a sea para todos, común, común, que todos los usen. Que tú no me hables en otro idioma, que tú me hables en mi idioma. ¿Ok? Entonces, en 1865, en una conferencia convocada por los franceses, representantes de 18 países firmaron un tratado que establecía estándares internacionales. Esta parte, o sea, ya es cuando se están poniendo de acuerdo, ¿no? Con leyes para decir, tú poblador, tú exprésate de tal manera cuando estés hablando de masa, cuando estés hablando de longitud, cuando estés hablando de temperatura, solamente utiliza esta unidad de medida, ¿ok? Entonces, eso era para uniformizarlos. ¿Ok? En la actualidad, todos los trabajos de ingeniería y científicos utilizan un sistema internacional de unidad mejorado. Habría. Ok, mire, quiere decir, cuando nosotros aquí se menciona esta palabra, encima no sé en qué idioma está, pero ya, Sistema Internacional de Unidades, entonces, quiere decir que como resultado, como los resultados de intentar de los científicos e ingenieros de estandarizar las cosas, eh, se logró, se logró que se pongan de acuerdo y se puso a estas unidades, a los nombres de las unidades, a este todo conjunto se lo llamó Sistema Internacional de Unidades. ¿Ok? ¿Por qué internacional? Porque justamente era aplicado, ¿no?, entre varios países, y unidades porque justamente era que se expresen con lo mismo, ¿no? Con la misma expresión, metros, metros, kilogramos, kilogramos, grados Celsius, ¿no? Sistema, ok, para investigar. Ok, eso es todo. Nada, es perfecto, chicos. Ok. Y esos objetivos, luego, vamos a pasar porque el video se hizo largo, pero sí es bueno. Unidades fundamentales y unidades derivadas. Let's go. Entonces, en este primer párrafo se menciona, ¿no? Dice, el sistema internacional del que hemos estado mencionando, o sea, el tratado al que se llegó, dice que como resultado se tuvo 7 unidades fundamentales y en ocasiones llamadas unidades base, ¿ok? Y 2 unidades complementarias, pero tranquilos, vamos a ver qué es lo que implican estas. Todas las mediciones pueden ser expresadas como alguna combinación de unidades fundamentales y complementarias. Si ustedes ya son estudiantes de justamente para recientes o ya han investigado acerca de un poco más de física y lo que esas unidades ya han trabajado un poco, entonces habrán escuchado justamente de estas 7 unidades, ¿no? Como se puede ver acá,
longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, temperatura, intensidad luminosa, cantidad de sustancia, y estas dos las que se dicen complementarias, ángulo plano, ángulo sólido. ¿Qué dice? Toda medición puede ser expresada como alguna combinación de las unidades de estas dos, ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que por ejemplo, una magnitud que nosotros se nos viene a la mente, la fuerza, ¿no? ¿En qué unidad medimos la fuerza en el sistema internacional? Por ejemplo, newtons, ¿no? Newtons, ya para esta parte va para los que ya están relacionados. Entonces, con los newtons, esta unidad de medida se puede expresar mediante las unidades de medida de estas dos. O sea, esa n se puede reemplazar por otras unidades de medida que están acá. Una mezcla de estas. Entonces, todas las mediciones, es decir, todas las magnitudes y sus respectivas unidades pueden ser expresadas en base a estas. ¿Por qué? Porque estas magnitudes de acá no son las únicas. Vean, por ejemplo, aquí tenemos lo que es, para los chicos que estén en realidad relacionados, la magnitud caudal, la magnitud fuerza, aceleración, la magnitud voltaje. Entonces no aparece, ¿no? No aparece, pero pueden ser, su unidad de medida puede ser en base a una combinación de estas, de una particularidad de estas, ¿ok? Entonces eso es lo que quiere decir, ¿no? Unidades fundamentales y unidades complementarias. Estas son unidades, o sea, de medición angular, ¿ok? Entonces veamos acá ya el segundo párrafo. La unidad eléctrica fundamental, el ampere, es la unidad utilizada para medir la corriente eléctrica. Pero hemos visto ahorita qué es corriente eléctrica. Sé que esto puede ser confuso para algunos, pero más adelante vamos a ver justamente la magnitud, qué significa la magnitud corriente eléctrica, ¿ok? Entonces solamente quiere decir que tal magnitud llamada corriente eléctrica se mide con la unidad, o sea, su cantidad es un número y la unidad que le sigue es ampere, ¿ok? La corriente se abrevia con la letra I por intensidad, o sea, ¿ok? Y se utiliza el símbolo A por ampere, es decir, si tú vas a hablar de la cantidad de esta magnitud corriente eléctrica, ¿tú qué vas a poner? Un número y este símbolo A. 7A, adelantándoles, 7 amperes, 10 amperes, ¿ok? Entonces, claro, aquí dice que esta se representa, la corriente eléctrica se representa con la letra I, por intensidad, ¿ok? Eso es su forma de ecuación, o sea, cuando tú lees el símbolo de esta es unidad y este símbolo. Pero más adelante verán a qué me refiero cuando le llamo a este símbolo, ¿ok? El ampere es único en el sentido de que se utiliza en su definición a la unidad fundamental de tiempo y de segundo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esta? Que en esta parte, este símbolo, esta magnitud y su respectiva unidad de medida puede ser reemplazada por otras unidades de medida, como lo puede ser, en este caso como lo menciona acá, el tiempo, o sea, esta unidad de medida, segundos, claro, y hay otra unidad de medida que la acompaña, o sea, esta es una combinación de dos unidades de medida, una es el segundo y otra unidad de medida sería lo que es coulomb, digo, la carga, y su unidad de medida es el coulomb, solamente que ahorita ni siquiera hemos visto lo que es la carga, qué magnitud es la carga, qué significa esta magnitud y cuál es su unidad de medida coulomb, ¿no? Pero solamente lo importante aquí es reconocer que esta de acá, esta unidad fundamental, esta magnitud fundamental, su símbolo, está representada por una combinación de dos, esta y otra más, otra magnitud. ¿Ok? Espero que hasta el momento se esté llegando a comprender. ¿Ok? Todas las demás unidades eléctricas y magnéticas, tales como el voltaje, aquí está mencionando otras magnitudes, voltaje, potencia y flujo magnético. Cada una tiene su definición, cada una es algo. ¿Ok? Dice, todas ellas utilizan varias combinaciones de unidades fundamentales en sus definiciones y se llaman unidades derivadas.
O sea, es decir, a estas magnitudes, a estas magnitudes son conformadas, o se puede decir que son conformadas por una combinación de estas magnitudes fundamentales o suplementarias y suplementarias. ¿Ok? Entonces a estas, por ejemplo, a estas llamamos unidades fundamentales, suplementarias, y a estas que resultan de la combinación de otras son unidades derivadas. Si alguien me pregunta, pero esta también está combinada por otras dos, es una excepción, ¿ok? Como ya se dijo arriba, es la única que está como que conformada por dos, ¿ok? Listo. Entonces, por ejemplo, veamos el ejemplo. La unidad de voltaje derivada, la unidad de voltaje derivada que es el vol, o sea, el símbolo de la magnitud voltaje, que luego se verá que es el vol, ¿ok? Se define en función de unidades fundamentales, como masa al cuadrado por kilogramo, no, disculpen, metro al cuadrado por kilogramo por segundo a la menos 3 por amperes a la menos 1. Como se puede ver, es decir, o sea, esta unidad de acá está siendo conformada por otras unidades y estas unidades se encuentran acá. O sea, al estar de esta manera, por eso se dice que esta es una unidad derivada, porque está compuesta por estas, por las fundamentales y suplementarias. ¿Ok? Como se puede ver, esta combinación de unidades fundamentales es muy complicada e impráctica. Por su consiguiente, se utiliza el bol como unidad derivada. Es decir, si tú tendrías que, por ejemplo, podríamos decir la magnitud voltaje y me indicaría cuál es su unidad de medida, o sea, el símbolo de su unidad de medida, eh, no, ¿sería correcto escribir esto? Sí. Sería lo más práctico, lo más adecuado cuando tú estás operando, cuando estás haciendo ecuaciones, análisis, diseño. Sería, no sé, práctico para ti estar escribiendo esto una y otra vez. Claro que no. Entonces, por cuestiones, como le digo, como es muy complicado, impráctico, ¿qué se usa? Un reemplazo, pues. O sea, lo que significa vol. Ese es otro símbolo de esta misma magnitud. Solamente que esta significa todas estas de acá. ¿Listo? Entonces hasta ahí va esto. Como se puede ver, esta combinación de unidades fundamentales es muy clara. Por consiguiente se utiliza el bol como unidad derivada. ¿Ok? Aquí lo aclara, lo vuelve a repetir, ¿no? Ok. Entonces hasta aquí dejamos el primer video de esto. Cualquier duda de normal lo deja. Y gracias.